Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a contar una historia que nos toca de cerca. Una historia de resiliencia, lucha y transformación. Es la historia de Jo-Oh, un hombre de la tierra cuya vida cambió para siempre en un solo instante. Jo-Oh tenía 38 años, como muchos en su región. Su vida estaba marcada por el sol, la tierra y el trabajo duro. Cada día, antes de que el sol se asomara por el horizonte, ya estaba en el campo, listo para una nueva jornada. Su compañero de trabajo era un viejo tractor, una máquina que había visto mejores días. Estaba desgastado, con piezas que crujían y un motor que tosía como un anciano, pero era lo único que tenía. En las zonas rurales, muchas veces se trabaja con lo que hay, no con lo que se debería. La seguridad, a menudo, es un lujo que no se pueden permitir. Ese día era como cualquier otro. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda. Jo-Oh maniobraba el tractor en un terreno irregular, un campo lleno de surcos y pendientes que conocía como la palma de su mano. Pero la familiaridad a veces nos vuelve confiados. En una maniobra, una de las ruedas del viejo tractor se hundió en una zanja oculta por la maleza. La máquina se desequilibró y antes de que Jo-Oh pudiera reaccionar, el tractor volcó violentamente. El mundo se puso patas arriba. El sonido del metal retorciéndose fue ensordecedor. Jo-Oh quedó atrapado bajo el peso del amasijo de hierro. Sintió un dolor agudo y paralizante en la espalda, como si 1000 agujas le atravesaran la columna. Y entonces, una explosión. Un cortocircuito en el motor provocó una pequeña detonación, y el estruendo justo al lado de su cabeza le dejó un pitido agudo y persistente en los oídos. Un silencio aterrador lo envolvió después. Otros trabajadores corrieron a ayudarlo. Sacarlo de allí fue una tarea titánica. Cada movimiento era una agonía. La ambulancia tardó una eternidad en llegar, serpenteando por los caminos de tierra que conectan el campo con la civilización. En el hospital, el diagnóstico fue un golpe devastador en lesiones graves en la columna vertebral que lo dejarían con una movilidad muy limitada. Además, la explosión le había causado una pérdida parcial y permanente de la audición. Su vida como agricultor, la única que había conocido, había terminado. Comenzó entonces una nueva batalla, una mucho más silenciosa, pero igual de agotadora, a la lucha contra la burocracia. Jo-Oh solicitó la prestación por incapacidad al INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Brasil, pero vivir en una zona remota convertía cada trámite en una odisea. Viajes largos y costosos a la ciudad más cercana, colas interminables, papeles y más papeles. Para alguien con movilidad reducida y recursos limitados, era un desafío casi insuperable. Y entonces llegó el segundo golpe. El INSS le denegó la prestación. Según su evaluación, sus lesiones no eran lo suficientemente graves como para considerarlo incapacitado para trabajar. ¿Cómo era posible? ¿Acaso no veían las cicatrices, el dolor en su rostro, su dificultad para caminar? Jo-Oh se sintió invisible, abandonado por el sistema que se suponía debía protegerlo. La desesperación comenzó a apoderarse de él, sin trabajo, sin ingresos,
y con un cuerpo que ya no le respondía. El futuro parecía un abismo oscuro, pero en medio de esa oscuridad había una luz. Su familia, su esposa, sus hijos, sus hermanos, todos se unieron para apoyarlo. No solo le ayudaron físicamente en su día a día, sino que le dieron la fuerza emocional para no rendirse. Le recordaron que él era mucho más que un agricultor, que su valor no residía en su capacidad para trabajar la tierra, sino en su espíritu de lucha. Con el apoyo de su familia y la ayuda de un abogado que creyó en su causa, O decidió apelar la decisión del INSS. Presentaron un recurso, documentando cada detalle del accidente, cada informe médico, cada testimonio. Fue un proceso largo y estresante, pero no se rindieron. Finalmente, la justicia prevaleció. El tribunal reconoció que el accidente laboral le había dejado una incapacidad permanente. El resultado fue una victoria agridulce. Joe recibió una indemnización por el accidente, un dinero que le ayudó a cubrir las deudas acumuladas y a adaptar su casa a sus nuevas necesidades. Y lo más importante, le concedieron la jubilación por incapacidad permanente. Por fin, tenía la seguridad económica que tanto necesitaba para reconstruir su vida. ¿Pero la historia de Joe o no termina aquí? La indemnización y la jubilación le dieron estabilidad, pero fue su experiencia la que le dio un nuevo propósito. Durante su recuperación, tuvo mucho tiempo para pensar. Pensó en su viejo tractor, en los riesgos que él y tantos otros trabajadores rurales enfrentan cada día. Pensó en la falta de información, en la ausencia de equipos de protección, en la idea de que en el campo siempre se ha trabajado así, y decidió que no podía quedarse callado. Su accidente, su dolor, no podían ser en vano. Tenía que servir para algo más. Joe comenzó a hablar primero con sus vecinos y amigos en el pueblo. Les contaba su historia, no para generar lástima, sino para crear conciencia. Les hablaba de la importancia de usar equipos de protección, de revisar la maquinaria, de no subestimar los riesgos.